¿Qué pasaría si te dijera que hay una verdad sobre los últimos días que la mayoría de cristianos están pasando por alto? Una verdad tan poderosa que podría cambiar completamente tu forma de vivir hoy mismo. Quédate hasta el final de este video, porque lo que estás a punto de descubrir podría transformar tu perspectiva sobre la profecía bíblica y tu relación con Dios para siempre. Cuando hablamos del fin de los tiempos, existe un misterio que ha desconcertado a estudiosos de la Biblia durante décadas. Se trata de la ausencia de una de las naciones más poderosas del mundo moderno en las profecías del Apocalipsis. Esta nación ha sido durante mucho tiempo un faro de libertad religiosa, un lugar donde el Evangelio se ha predicado libremente. Sin embargo, cuando leemos Revelación y estudiamos las profecías de los últimos días, encontramos un silencio ensordecedor sobre su papel. Esto nos lleva a preguntarnos por qué una superpotencia global aparentemente desaparece del escenario profético. Algunos expertos sugieren que esta ausencia se debe a un colapso en el poder e influencia de esta nación. Vivimos en una época donde vemos la formación de nuevas alianzas globales que desafían el orden mundial establecido. Países que históricamente han sido adversarios ahora colaboran estrechamente, unidos por su oposición a los sistemas occidentales. Esta coalición emergente representa un cambio sísmico en la geopolítica mundial. La pregunta que debemos hacernos es si estas alianzas son un cumplimiento de las profecías bíblicas sobre los reinos que surgirán en los últimos días. Pero hay otras posibilidades que debemos considerar. Una de ellas es el colapso económico. La deuda nacional de muchas naciones occidentales ha alcanzado niveles sin precedentes. La inflación continúa erosionando el poder adquisitivo de millones de personas. Los sistemas financieros están cada vez más interconectados y vulnerables a shocks globales. Un colapso económico de magnitud suficiente podría debilitar dramáticamente cualquier superpotencia, relegándola a un papel secundario en los eventos del fin de los tiempos. También existe la posibilidad de división interna. Las sociedades occidentales están experimentando niveles de polarización que no se habían visto en generaciones. Las tensiones raciales, políticas y culturales amenazan con desgarrar el tejido social de estas naciones. La historia nos enseña que los imperios raramente caen por conquista externa, más bien se desmoronan desde adentro. Cuando una nación está dividida contra sí misma, su capacidad para proyectar poder e influencia globalmente se ve severamente comprometida. No podemos ignorar tampoco la posibilidad de juicio divino. A lo largo de las Escrituras vemos un patrón consistente donde Dios juzga a las naciones que se alejan de sus caminos. Una sociedad que alguna vez honró a Dios, pero que ahora abraza valores contrarios a su palabra, no puede esperar continuar recibiendo su bendición y protección. El libro de Proverbios nos dice que la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta de las naciones. Cuando una sociedad rechaza sistemáticamente los principios bíblicos, está invitando al juicio. Ahora bien, existe otra interpretación fascinante que debemos explorar. Algunos estudiosos sugieren que ciertas naciones occidentales no están ausentes de la profecía, sino que están representadas de manera simbólica. En Revelación encontramos la descripción de Babilonia la Grande, un sistema económico y cultural que domina el mundo en los últimos días. Esta Babilonia es descrita como un centro de comercio, lujo y poder que eventualmente experimentará una caída catastrófica.
Las Escrituras pintan un cuadro vívido de esta Babilonia. Es una entidad que se glorifica a sí misma, que vive lujosamente, que se considera invencible. Dice en su corazón que está sentada como reina y que nunca verá tristeza. Pero el juicio viene sobre ella repentinamente, en un solo día. Muerte, llanto y hambre la consumen, y es completamente quemada con fuego. Los comerciantes de la tierra lloran por ella, porque nadie compra más sus mercancías. Este sistema representa no solo poder político, sino también dominio económico y cultural. Podría ser que las naciones occidentales modernas, con su énfasis en el materialismo, el consumismo y la exportación cultural, sean parte de este sistema babilónico. La descripción ciertamente resuena con características de la civilización occidental contemporánea. El lujo excesivo, la confianza en la riqueza material, la exportación de valores culturales a nivel global, todo esto refleja aspectos del sistema babilónico descrito en Revelación. Pero hay una tercera perspectiva que merece nuestra atención, especialmente para aquellos que creen en el rapto pretribulacional. Esta teoría sugiere que el rapto mismo podría ser la razón de la ausencia o debilitamiento de ciertas naciones en las profecías del fin de los tiempos. Si una porción significativa de la población de un país es removida repentinamente, el impacto sería absolutamente devastador. Imagina lo que sucedería si millones de personas desaparecieran en un instante. El caos que seguiría sería inimaginable. Los sistemas de transporte colapsarían cuando conductores, pilotos y controladores de tráfico aéreo desaparezcan repentinamente. Los hospitales se verían abrumados tratando de atender a las víctimas de accidentes masivos. La economía entraría en caída libre cuando trabajadores clave en todos los sectores simplemente no se presenten a trabajar. Los mercados financieros experimentarían pánico absoluto. Las cadenas de suministro se romperían completamente. Pero el impacto va más allá de lo físico y económico. Habría un vacío de liderazgo sin precedentes. Si el rapto se lleva a los verdaderos creyentes, esto significa que muchos líderes espirituales, maestros, consejeros y personas de influencia moral desaparecerían. Las iglesias que predicaban el evangelio verdadero quedarían vacías. Las voces que llamaban a la rectitud y la justicia se silenciarían. Este vacío espiritual crearía las condiciones perfectas para el surgimiento del anticristo y su sistema engañoso. Después del rapto, el enfoque profético se desplazaría naturalmente hacia Israel, Europa y el Medio Oriente. Estas son las regiones centrales en las profecías del libro de Daniel y Revelación. Israel siempre ha sido el reloj profético de Dios, y los eventos finales antes del regreso de Cristo en gloria se centrarán en la tierra prometida y las naciones circundantes. Por lo tanto, la ausencia de otras potencias mundiales en este escenario tiene sentido desde una perspectiva profética. Sin embargo, independientemente de cuál de estas teorías sea correcta, hay una verdad fundamental que no debemos olvidar. Dios está en control absoluto de la historia humana. Ningún evento global lo toma por sorpresa. Ningún líder mundial opera fuera de su soberanía. Las naciones suben y caen según sus propósitos eternos. Lo que nosotros percibimos como caos o incertidumbre es parte de su plan perfecto. Esta verdad debería traer consuelo profundo a nuestros corazones en estos tiempos turbulentos. Para los creyentes, esto significa que no debemos vivir en temor, sino en confianza. Nuestra esperanza no está puesta en la estabilidad de ninguna nación terrenal, por poderosa que sea. Nuestra ciudadanía está en el cielo,
y de allí esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Mientras las estructuras políticas y económicas del mundo se tambalean, nosotros permanecemos firmes sobre la roca que es Cristo. Ahora, hablemos de algo que está desapareciendo rápidamente de la esfera pública. Hubo un tiempo cuando los líderes políticos citaban abiertamente las Escrituras y reconocían la importancia de los principios bíblicos para la vida nacional. Los fundadores de muchas naciones occidentales eran hombres que respetaban profundamente la palabra de Dios, incluso si no todos eran creyentes ortodoxos. Veían en la Biblia la fuente de sabiduría moral y guía ética necesaria para construir una sociedad justa. Pero algo ha cambiado dramáticamente en las últimas décadas. La Biblia, que alguna vez fue reverenciada como la fuente de verdad y moralidad, ahora es vista por muchos como poco más que un texto antiguo sin relevancia para el mundo moderno. En círculos académicos es tratada meramente como literatura, no como revelación divina. En la cultura popular, sus enseñanzas son frecuentemente ridiculizadas o distorsionadas. Incluso entre aquellos que dicen ser creyentes, hay una creciente tendencia a seleccionar solo las partes de la Escritura que les resultan cómodas o convenientes. Esta erosión del respeto por la palabra de Dios no es accidental. Es el resultado de una guerra espiritual que se ha librado durante generaciones. El enemigo de nuestras almas sabe que si puede socavar la autoridad de las Escrituras, puede engañar a millones. Si puede convencer a la gente de que la Biblia es solo opinión humana en lugar de revelación divina, entonces puede llevarlos por cualquier camino de destrucción que elija. ¿Por qué la gente rechaza la Biblia? La respuesta es incómoda pero clara. Es por causa del pecado. Cuando las personas aman su pecado, inevitablemente llegarán a odiar aquello que expone su pecado. La luz expone la oscuridad, y aquellos que aman la oscuridad huyen de la luz. La Biblia funciona como un espejo que revela nuestras fallas, nuestras rebeliones, nuestras necesidades desesperadas de un Salvador. Para el corazón endurecido, este mensaje es intolerable. En nuestra era de relativismo moral, la idea de verdad absoluta se ha vuelto ofensiva para muchos. La cultura moderna nos dice que cada persona debe definir su propia verdad, que lo que es correcto para ti puede no ser correcto para mí. Pero esta filosofía es fundamentalmente incompatible con el cristianismo bíblico. La Biblia proclama verdades universales que aplican a todas las personas, en todos los lugares, en todos los tiempos. Estas verdades no cambian con las modas culturales o las opiniones populares. Jesús mismo declaró que la palabra de Dios es verdad. No dijo que contiene verdad o que apunta hacia la verdad, sino que es verdad. Esta afirmación radical coloca a las Escrituras en una categoría completamente diferente a cualquier otro libro jamás escrito. Si la Biblia es realmente la palabra de Dios, entonces tiene autoridad absoluta sobre nuestras vidas. No estamos en posición de juzgar las Escrituras, más bien las Escrituras nos juzgan a nosotros. El apóstol Pablo nos recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra griega que se traduce como inspirada, literalmente significa exhalada por Dios. En otras palabras, la Biblia no es meramente palabras humanas sobre Dios, sino las propias palabras de Dios, comunicadas a través de autores humanos. Esto hace que cada versículo, cada mandamiento, cada promesa, sea digna de nuestra atención y obediencia más completas. Para el creyente genuino, la Biblia no es opcional. No es algo que consultamos ocasionalmente cuando enfrentamos una crisis.
Debe ser el fundamento sobre el cual construimos toda nuestra vida. Debemos saturar nuestras mentes con sus verdades, meditar en sus promesas día y noche, permitir que transforme nuestra manera de pensar y vivir. Este compromiso con la palabra de Dios es lo que nos distingue como verdaderos seguidores de Cristo en una generación que ha rechazado su autoridad. Pero aquí está la realidad preocupante. Estamos viviendo en los tiempos que Pablo profetizó cuando escribió a Timoteo sobre los últimos días. Él advirtió que vendría un tiempo cuando la gente no toleraría la sana doctrina, sino que acumularían maestros que les dirían lo que sus oídos deseaban escuchar. Este tiempo ha llegado. Vemos iglesias que han diluido el Evangelio para hacerlo más aceptable a los oídos modernos. Vemos predicadores que evitan temas difíciles para no ofender a sus audiencias. El peligro de esta tendencia no puede ser subestimado. Cuando la Iglesia pierde su distintivo bíblico, pierde su poder para transformar vidas y sociedades. Una Iglesia que se conforma al mundo, en lugar de ser transformada por la renovación de su entendimiento, no puede cumplir su llamado divino. Se convierte en sal que ha perdido su sabor, útil solo para ser pisoteada por los hombres. Ahora, déjame llevarte a uno de los pasajes más intensos y aterradores de toda la Biblia. Revelación, capítulo 16. Nos presenta las 7 copas de la ira de Dios. Estas son juicios finales que se derramarán sobre la tierra durante la gran tribulación. Lo que hace que este capítulo sea particularmente perturbador no son sólo los desastres naturales o los juicios sobrenaturales, aunque estos son ciertamente aterradores. Lo más alarmante es la respuesta del corazón humano ante estos juicios. 3 veces en este capítulo se nos dice que la gente maldice a Dios y se niega a arrepentirse. Piensa en esto por un momento. A pesar de experimentar juicios divinos sin precedentes, a pesar de ver claramente la mano de Dios en estos eventos, la gente endurece sus corazones y blasfema contra Él. No buscan su misericordia, no claman por perdón. En cambio, sacuden sus puños hacia el cielo en desafío rebelde. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo pueden los seres humanos ser tan ciegos espiritualmente que incluso el juicio divino no los mueva al arrepentimiento? La respuesta nos lleva a comprender la profundidad de la depravación humana y el poder del engaño satánico. Durante la tribulación, el anticristo ejercerá una influencia sin precedentes sobre la humanidad. Realizará señales y maravillas engañosas, ofrecerá soluciones aparentes a los problemas del mundo, y multitudes le seguirán voluntariamente, tomando su marca y adorando su imagen. Pero esto no sucede en un vacío. El escenario para esta apostasía masiva se está preparando ahora mismo. Cada vez que la sociedad rechaza una verdad bíblica, cada vez que se burla de los valores cristianos, cada vez que llama bueno a lo malo y malo a lo bueno, está pavimentando el camino para el engaño final. Estamos siendo testigos de un endurecimiento progresivo de corazones que culminará en la rebelión total descrita en Revelación. Permíteme describir algunos de los juicios que vendrán. La primera copa produce úlceras malignas y dolorosas sobre aquellos que tienen la marca de la bestia. Este juicio afecta solo a los seguidores del anticristo, demostrando la justicia perfecta de Dios, incluso en su ira. La segunda copa convierte el mar en sangre, y toda criatura viviente en el mar muere. Imagina los océanos del mundo convertidos en un cementerio masivo. El hedor, la devastación económica, el horror absoluto de tal juicio. Tercera copa convierte los ríos y manantiales en sangre.
No hay agua fresca para beber en ningún lugar. La humanidad que derramó la sangre de los santos y profetas ahora se ve forzada a beber sangre. Es un juicio perfectamente apropiado para sus crímenes. La cuarta copa intensifica el calor del sol hasta que abrasa a la gente con fuego. Sin embargo, incluso mientras sus cuerpos son quemados, blasfeman contra Dios y se niegan a arrepentirse. La quinta copa trae oscuridad sobre el reino de la bestia. Es una oscuridad tangible, opresiva, que causa tanto dolor físico como angustia psicológica. La gente se muerde la lengua de agonía, pero aún así maldicen al Dios del cielo. La sexta copa seca el gran río Éufrates, preparando el camino para los reyes del Oriente y estableciendo el escenario para la batalla final de Armagedón. Y finalmente, la séptima copa. Cuando esta copa se derrama, una voz del trono declara consumado es, rayos, truenos y el terremoto más masivo en la historia humana sacuden el planeta. Las ciudades de las naciones se derrumban, las islas desaparecen, las montañas no pueden ser encontradas, y granizo del peso de un talento cae del cielo sobre la gente. Sin embargo, incluso este juicio final no produce arrepentimiento. La gente maldice a Dios a causa de la plaga del granizo. La pregunta que debemos hacernos es esta: si Jesús regresara hoy, ¿estarías listo? ¿Puedes decir honestamente que tu corazón está completamente rendido a Cristo? ¿O hay áreas de tu vida que todavía no has sometido a su señorío? Si el anticristo fuera revelado mañana, ¿qué tipo de creyente serías? ¿Serías de aquellos que permanecen fieles sin importar el costo? ¿O serías tentado a tomar la marca para evitar persecución y mantener tu comodidad? Estas no son preguntas teóricas. Son asuntos de vida o muerte eterna. Cada día que pasa es un día menos que tienes para prepararte para la eternidad. Cada amanecer te acerca al momento cuando estarás cara a cara con tu Creador. La realidad es que la mayoría de nosotros vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Nos ocupamos de nuestros trabajos, nuestras familias, nuestros pasatiempos y metas personales. Y en medio de toda esta actividad, ¿cuánto tiempo realmente dedicamos a cultivar nuestra relación con Dios? Seamos brutalmente honestos. ¿Cuánto tiempo pasas cada día en oración? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia, no por obligación religiosa, sino con un hambre genuina de escuchar a Dios? ¿Estás invirtiendo en tesoros eternos o solo en comodidades temporales? ¿Vives con la conciencia de que la eternidad es real y se acerca rápidamente? La Biblia nos advierte sobre el peligro de endurecer nuestros corazones. El endurecimiento del corazón no siempre es dramático. No significa necesariamente que estés viviendo en pecado grave o rebelión abierta. A veces, el endurecimiento es sutil. Es simplemente ignorar esa voz suave y apacible del Espíritu Santo. Es posponer la obediencia hasta un momento más conveniente. Es permitir que las preocupaciones y placeres de esta vida ahoguen la palabra de Dios en tu corazón. Proverbios nos dice que bendito es el que siempre teme al Señor, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. El temor del Señor no es terror paralizante, sino reverencia profunda y respeto. Es reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Es vivir con la conciencia de que daremos cuenta de cada palabra ociosa, cada acción, cada pensamiento. Pero aquí están las buenas noticias. Dios promete darnos un corazón nuevo. Él puede tomar ese corazón de piedra, frío e insensible, y reemplazarlo con un corazón de carne, sensible y receptivo a su toque. Esta transformación no es algo que podamos lograr por nosotros mismos. Es obra del Espíritu Santo. Pero debemos estar dispuestos,
debemos abrir nuestros corazones y permitir que Él haga su obra transformadora. El tiempo es ahora. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. El Espíritu Santo está llamando, está tocando a la puerta de tu corazón. La pregunta es si vas a responder. No pospongas esta decisión. Mañana no está garantizado. El momento de rendirte completamente a Cristo es ahora mismo. Vivimos en una época dominada por el miedo. La ansiedad y el estrés se han convertido en epidemias globales. Las personas temen el futuro, temen perder el control, temen lo desconocido, y este miedo se manifiesta de innumerables maneras en nuestra sociedad. Vemos tasas crecientes de trastornos de ansiedad, depresión y enfermedades relacionadas con el estrés. El miedo es un mentiroso porque te hace olvidar todo lo que Dios ha hecho. Crea una niebla que te ciega a las promesas de Dios y a su fidelidad. Cuando permitimos que el miedo gobierne nuestros corazones, estamos esencialmente diciendo que Dios no es suficientemente grande o suficientemente bueno para manejar nuestras circunstancias. Jesús nos ordena no preocuparnos por nuestra vida. No es una sugerencia amable, es un mandamiento. Él nos dice que no nos afanemos por lo que vamos a comer o beber o vestir. La razón es simple. Si Dios cuida de las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, ¿cuánto más cuidará de sus hijos? Si viste con tal belleza las flores del campo, que hoy están y mañana se marchitan, ¿no nos vestirá a nosotros? La clave está en buscar primero el reino de Dios y su justicia. Cuando nuestras prioridades están correctamente alineadas, cuando ponemos a Dios en el primer lugar de nuestras vidas, Él promete suplir todas nuestras necesidades. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades o pruebas. Significa que en medio de todo, Él estará con nosotros, proveyendo lo que necesitamos cuando lo necesitamos. El diablo es el padre del miedo, pero Dios es el Señor del futuro. El diablo es el arquitecto de la ansiedad, pero el Espíritu Santo es la fuente de consuelo. Tenemos que elegir a quién vamos a escuchar. ¿Escucharemos las voces de temor, duda y desesperación? ¿O escucharemos la voz de aquel que dice, no temas, porque yo estoy contigo? Para mí, personalmente, hay un versículo que ha sido un ancla en tiempos de tormenta. He puesto al Señor continuamente delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Este versículo me recuerda que Dios va delante de mí, preparando el camino. Él está a mi lado, sosteniéndome, y debido a su presencia puedo permanecer firme sin importar que venga. Te animo a que encuentres tu versículo. Encuentra ese pasaje de las Escrituras que habla directamente a tu corazón, que fortalece tu fe cuando las circunstancias parecen abrumadoras. Escríbelo, memorízalo, medita en él constantemente. Permite que la palabra de Dios transforme tu perspectiva del problema al Dios que es más grande que cualquier problema. Finalmente, déjame hablarte sobre la importancia de la palabra de Dios en tu vida diaria. Sin la palabra, somos como personas con mala visión, tratando de navegar en la oscuridad. La Biblia es nuestra lámpara y nuestra luz. Nos muestra el camino cuando no podemos ver. Nos advierte de peligros que no podríamos detectar por nosotros mismos. Nos revela verdades sobre Dios, sobre nosotros mismos, sobre el propósito de nuestra existencia. La palabra de Dios es viva y eficaz. No es solo información antigua, es transformación actual. Cuando realmente permitimos que las Escrituras penetren en nuestros corazones, somos cambiados. Nuestros pensamientos son renovados. Nuestras actitudes se ajustan. Nuestro comportamiento se alinea cada vez más con la voluntad de Dios.
Medita en la palabra día y noche. Haz que sea tu primera prioridad cada mañana y tu último pensamiento cada noche. Permite que sature tu mente hasta que comiences a pensar como Dios piensa, a ver como Dios ve, a amar como Dios ama. Esta es la clave para una vida cristiana victoriosa. No es esfuerzo humano, sino transformación sobrenatural que viene de estar sumergido en la palabra de Dios. Recuerda que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra de Dios no es separable de Dios mismo. Cuando desprecias la palabra, desprecias a Dios. Cuando honras la palabra, honras a Dios. Cuando obedeces la palabra, obedeces a Dios. Que nuestras vidas sean transformadas por el poder de las Escrituras. Que seamos personas que no solo escuchan la palabra, sino que la hacen. Que en estos últimos días permanezcamos firmes sobre el fundamento inamovible de la verdad de Dios. Y que cuando Cristo regrese nos encuentre fieles, vigilantes y llenos de la palabra de vida. Suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Si te gustó el vídeo, no olvides darle me gusta y dejar tu opinión en los comentarios. Encontrarás muchos otros videos en nuestro canal que podrían interesarte. Que tengas un buen día.